Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Prácticamente todas las temporadas dedicamos uno, si no dos programas a hablar del río Tajo desde diferentes perspectivas. Suele ser habitual que en esos programas esté presente la cátedra del Tajo y de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Fundación Solís. Hoy también con un enfoque, nunca mejor dicho, mucho más audiovisual. Vemos el vídeo, que no es el vídeo que habitualmente realizamos para este programa, es un vídeo que ha elaborado precisamente la Cátedra del Tajo, que tiene una duración un poquito mayor, de aproximadamente 15 minutos, pero que seguro que les va a despertar un montón de recuerdos de su infancia, y para los que no vivieron en Toledo aquellos maravillosos años del río Tajo, les va a abrir una ventana a lo que fue un río Tajo y que no sabemos si volverá a ser. Vamos a ver ese vídeo. A final de la década de los 50 el río Tajo podría considerarse un río que se comportaba igual que los del resto de la península, de la parte central de la península ibérica, porque todavía no se habían construido los grandes embalses. Era un río que no tenía apenas contaminación. Como el río Tajo entonces, a su paso por Toledo, tenía un buen estado ecológico, era capaz de aportar unos servicios ecosistémicos que permitían a la gente disfrutar del río y a la población de Toledo vivir en torno al río y desarrollar su ocio y su esparcimiento en verano fundamentalmente. Toledo es impensable sin el río Tajo. Pues he disfrutado del río Tajo y me baña mucho en el río Tajo. El río Tajo da alegría y a la vez da una inmensa tristeza. Que yo le tengo el río allí todos los días viendo cómo está de pena. El río Tajo es vida, es esperanza y es todo. Porque el Tajo era una maravilla. Mis recuerdos de la infancia son enormemente positivos y muy agradables. Jugábamos allí entre las cañas a la orilla del río, incluso la escuela de la Solanilla, que todavía tiene su recreo en el parque ese que han hecho, un parquecito que hay cerca, ese era nuestro recreo. Saltábamos a coger paludú y esas cosas. Mi vivencia personal más bella es un manantial que existía aguas arriba del arroyo de la Degollada. Era verdaderamente precioso ver fluir el agua con esa cantidad, un agua limpia, clara, que iba luego a verter el arroyo y luego iba a parar al río. Recuerdo perfectamente de estar nadando por Zafón y ver saltar los peces en la presa, y bueno, aquello era paradisíaco, era bonito, era precioso. Yo de niña he disfrutado bastante del río Tajo, porque mi padre estaba en las máquinas de la luz. Y sobre todo he disfrutado mucho la parte de la Encurnia, que la llamábamos así. Me bañaba, había merenderos y en fin, yo bajaba casi todos los domingos y aprendí a nadar en el río. Yo he aprendido a nadar en el río Tajo. Recuerdo que a mí me ponían unas, no me acuerdo cómo se llamaba, unas
unas calabazas en los antebrazos y allí me tiraban al río, que eso no sé, y sobrevivía. Nunca me he bañado en el río. Nunca me he bañado en el río porque el río se ha llevado muchas vidas por delante. Yo recuerdo cuando era pequeño que la incurnia era rara la semana donde no había gente muerta, ahogada. O sea que mis primeros baños vienen de Safón. Y allí, desgraciadamente, pues como aparte de la incurnia, siempre se producía pues alguna muerte. Por la parte de Safón se producía porque había algunos remolinos antes del puente de Alcántara. Y la gente solía luchar contra ese remolino, no se debe de luchar. Déjate llevar que te sacará solo. Y nos cruzábamos la barca, nos cruzábamos nadando y luego cogíamos la barca. Y a veces hasta la piedra medio río, que se llamaba, que sí, existe todavía. En Toledo hay un estilo peculiar de natación que se llamaba nadar a cuchillo. Entonces, no está homologado como la disciplina olímpica, pero aquí se decía que se nadaba a cuchillo. Bueno, pues yo nadaba a cuchillo. Tenía una hermana que vivía en París y venía desde París, venía todos los años en el mes de agosto a pasar el mes con nosotros aquí en Toledo. Entonces mis hijas se bajaban con ella allí al río y se bañaban, y allí en los gangos, que había los gangos estos que la gente merendaban y en fin, que se lo pasaban muy bien entonces allí. Los merenderos que había, y esto sí que lo voy a decir, y los peces frititos que se hacían, con sal, divino. Nosotros éramos muy pobres y entonces en la pesca nos ayudaba a comer y además vendíamos. Y yo recuerdo cómo pasábamos muchos ratos pescando con las 2 cañas permitidas que se nos permitía por la licencia y con 2 anzuelos, más también hacíamos trampas y nos convertíamos en ilegales porque teníamos que sacar más peces para venderlos y hacíamos cuerdas con anzuelos. Hoy nos denunciaría, hoy no lo haríamos, pero en aquella época por necesidad. Y recuerdo que lo vendíamos a las tabernas que había por allí, La Teja, Casa Pedro, y en todas las tabernas y en los bares había unas fuentes enormes de peces fritos, de unas tapas extraordinarias. De ahí sacábamos nosotros dinerito y también para que nuestras madres hicieran el pez escabechado. También he conocido la pesca con mi tío Blas. Yo iba a pescar, no entendía lo de pescar, pero como me gustaba escuchar a los mayores hablar, yo me quedaba a que me contaran una historia, me la contaba, pero solo entendía las horas que se pasaba y todavía entendía menos cuando pescaba y lo soltaba. Digo, pero bueno, tío, ¿por qué suelta usted después de 1 hora aquí? Dice, porque esto no vale. Pues los peces que sacábamos, las carpas, los barbos, las bogas y sobre todo lo que más valor tenía eran las anguilas, un pez extraordinario, un pez exquisito. Eso se lo vendíamos a los ricos, como por ejemplo a los que tenían cigarrales, porque lo podían pagar más y les gustaba mucho. Cuando se pescaba una anguila, eso era espectacular, se daba la voz de alerta, todo el mundo se juntaba allí a ver la anguila, y lo que me quedaba perplejo, que aún lo recuerdo, es que todavía se estaba moviendo el bicho aquel, que era una culebra enorme para mí, y se la partía en cachitos. Digo, no, aquello no me gustaba mucho a mí.
Viene la adolescencia, ya somos mayorcitos y ya vamos en grupo con los chicos y con las chicas, bueno, pues esto de los flirteos, los primeros amores. Y mi marido nadaba divinamente, bueno, allí de hecho yo le conocí allí en el río en Safón yo le conocí un domingo que salía yo, me tocó salir de maternidad esa tarde y al llegar al río le vi con otros amigos y cuando le vi dije, este no se me escapa. Entonces a los pocos días le vi por Zocodover y dije, tú eres el del río, ¿verdad? Dice, pues sí, y tú también eres, digo, claro. Y entonces me comentó, ¿te parece que te vaya a buscar a maternidad? Que yo estaba en maternidad después de estar aquí que estuve aquí en el asilo 10 años, porque nos quedamos sin padres. Y ya pues fue allí a recogerme, me recogía cuando me tocaba salir y nada, pues continuamos así hasta que nos casamos en el 1961. Éramos muchachos y estaba la huerta de la señora María, que se llamaban, que tenía unos higos fantásticos y procurábamos reunirnos pues para ir a quitárselos. Y mi marido cogía y se llevaba un cubo, cogía las cacas de las vacas de fuera por allí, cogía los huevos, los tapaba y llegaba a su casa, y su madre pues tan contenta de que le llevara esas viandas. Y mi vivencia personal también son la inmensa belleza de todos los molinos, de todos los batanes y de todo lo que hemos tenido, que hoy estoy reproduciendo en cuadros y creedme que lo paso estupendamente porque de alguna manera es resucitar esa belleza y esa utilidad de nuestro río Tajo en Toledo. A finales de los 60, principios de los 70, la industria en Madrid experimenta un desarrollo considerable y por tanto pues la contaminación del río se incrementa de forma notable, en concreto en todo el eje medio. Eso genera en la ciudad de Toledo unas espumas importantes en el río y un incremento de la contaminación que hace que se prohíba el baño en el año 1972 a su paso por Toledo. Vino la catástrofe. De pronto el río aparece lleno de peces muertos, toda la superficie y nos dejó a todos en estado de shock. Yo todavía estoy. ¿Cuándo se dejó de bañarse en el Tajo? Pues en los años 70, 71 ya, desgraciadamente ya cortaron los baños. Eso se ha perdido, igual que se ha perdido también pues el léxico del río. Hoy cuando hablamos de batanes, de azudas, pues esas palabras nos resultan vacías. Hoy no sabemos qué es un batán. Nos dijeron de buenas a primeras que no nos podíamos bañar y recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me llevó al parque escolar, una piscina, que dice, te tienes que bañar aquí. Y digo, papá, si el agua no se mueve. Dice, no, es que no se mueve. Y no lo entendía. Pues me da una sensación de tristeza. Terriblemente triste. Pues que es un asco, es un fatal. Existen formas de recuperar el buen estado ecológico del río Tajo, es evidente. Del diagnóstico del río Tajo se puede deducir cuáles serían las soluciones, ¿no? En principio, la mejora de la depuración de Madrid es fundamental, y no solo de las depuradoras de Madrid, sino también de las del tramo medio.
Por otro lado, para que recuperara la dinámica fluvial lo más parecida a la natural que podría tener, sería necesario tomar medidas con respecto al trasvase Tajo Segura. El río tiene una enorme belleza que sería interesante recuperar. Esperanza mucha, y a todo el que lo vea que no se rinda. Esto lo vamos a conseguir, desde luego. Por muy triste que estén ahora, alguna vez nuestros hijos o nuestros nietos lo conseguirán. Yo quiero creer que esos cambios que se pueden hacer y que está en nuestra mano hacer, porque la legislación europea nos lo permite, permitiría a la ciudadanía de Toledo vivir y acercarse al río de otra manera, con el baño incluido. Bueno, pues hemos visto ese ejercicio de memoria colectiva que comentábamos mientras lo estábamos viendo, que es tan necesario con el río Tajo y con otras realidades que desgraciadamente, bueno, no vamos a decir que se están perdiendo, pero que hay que dejar constancia. De eso sabe mucho nuestro primer invitado en muy diferentes ámbitos. Él es Eduardo Sánchez Butragueño, es autor del blog Toledo Olvidado, en la actualidad es director general de la Real Fundación Toledo y también ha tenido su importancia en la cátedra en la Fundación Solís. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Qué necesario es dejar el recuerdo, ¿no? Dejar constancia de esa memoria, teniendo también en cuenta la facilidad de acceso ahora que tenemos a grabaciones y tal, ¿no? Aunque el testimonio oral, el relato oral está muy bien, pero mejor con los protagonistas, ¿no? Está claro que tener todavía personas vivas que vivieron esa época y poder registrar sus recuerdos, sus sentimientos y todo lo que les evoca el río Tajo, y sumado a ello, pues, fotos antiguas y vídeos, yo creo que es una cosa que es como hacer historia, así que claro que sí, de eso de las fotos antiguas sabes algo, me parece. Y con nosotros tenemos también al Raúl Urquiaga, que es investigador contratado de la Cátedra del Tajo, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Fundación Solís, y que con otro equipo de profesores ha hecho realidad este proyecto. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Bueno, así yo me imagino que lo habrás visto muchas veces, terminado, y has estado en ese proceso de grabación, de edición, de seleccionador, montador, pero cuando lo ves así dices, pues no ha quedado mal, ¿no? Bueno, estamos bastante contentos del resultado. Sobre todo, también hay que poner en valor la carga emotiva que tienen las personas que aparecen en el documental. Cuando lo estábamos grabando, veíamos que todos esos recuerdos significaron mucho para ellos y ellas, y realmente eso es lo que hemos tratado de plasmar en este documental. Hombre, hay mucha emoción, hay mucho recuerdo, hay mucha memoria colectiva, pero yo creo que también este vídeo sirve para, bueno, ser un pellizco para toda la sociedad, para decir, oye, yo he querido titular el programa recordando el Tajo que fue, pero ¿volverá a ser, Eduardo? Sin duda. Pero es que es un hombre optimista. No, es que en una vida de milenios como es la del río Tajo, pues esto no deja de ser una fracción pequeñísima de situación anómala, y lo que ya no sé es si nosotros, me refiero al ser humano, estaremos para ver esa vuelta del río Tajo tal como fue, pero que el río Tajo volverá a ser lo que era, no me cabe ninguna duda, porque no hay nada eterno, y mucho menos las obras humanas que lo están transformando en los últimos años. ¿Cómo surge la idea de hacer este vídeo documental? Que por cierto no lo hemos dicho, pero se puede ver gratuitamente
en la plataforma de YouTube. ¿Cómo surge la idea? Bueno, surge de una investigación que hacemos desde la Cátedra del Tajo con los profesores José María Ableda, Marta Aguilar y Beatriz Larraz, en el cual queremos recoger la memoria colectiva de las personas que vivieron en Toledo con el río Tajo, ¿no? Sabíamos esa importancia que había tenido el río Tajo para la sociedad toledana después de la Guerra Civil hasta los años 70. Esto formaba parte de la historia, pero estaban esos testimonios que no habían sido recogidos, o por lo menos no habían sido recogidos de una manera sistemática. Entonces hicimos un trabajo de investigación sociológica con 21 personas que vivieron en estas décadas en torno al río Tajo, y ahí podemos recoger pues, la importancia en cuanto a las emociones, en cuanto a la vida social, a la vida económica, al medio ambiente, reflejados en estos testimonios. A partir de ahí, aunque teníamos todo ese documento recogido en grabación, pero nos dimos cuenta que faltaba ese testimonio gráfico que pudiéramos poner más en valor de cara a la divulgación del estudio. Y entonces es ahí, a través también de una pequeña ayuda que recibimos de la Universidad de Sevilla, cuando emprendemos este proyecto de hacer el documental. Sí, estaba, por un lado, hacer esa recopilación de testimonios, 21, me imagino que muchas horas de grabación, en audio, en formato audio, pero luego hay que poner cara, y la verdad es que, bueno, pues ahora los medios facilitan también esas cuestiones. Lo malo, que cuando tenemos que poner cara, y de eso sabemos algo los que trabajamos en tele, hay que cortar. Eso es lo peor, ¿verdad, Raúl? Sí, eso fue un trabajo muy duro, sobre todo para alguien como yo, que no soy un profesional de los medios audiovisuales, sino soy un amateur completamente, ¿no? Pero sí que bueno, había que cortar por algún sitio. Teníamos muchas material grabado, mucho tiempo, y tuvimos que seleccionar pues yendo a lo fundamental. También nos ayudaba un poco las conclusiones de la investigación que ya teníamos hecha, y bueno, pues lo que hemos sacado es lo que se refleja en las conclusiones de la investigación, ¿no? Esa importancia del río para la socialización de las personas que vivieron en los años 50, 60, 70, una importancia que actualmente está prácticamente perdida, ¿no? El río ya no tiene ninguna importancia o casi ninguna importancia en cuanto a la socialización de la ciudadanía toledana. Esa importancia medioambiental, que vemos que está completamente degradada, esa importancia también económica de esos negocios o esas formas de vivir o esas formas de subsistir muchas veces que salen reflejadas en el documental, que era en torno al río Tajo, y eso también se ha perdido. Y bueno, en cuanto a las emociones, sí que queda claro ese sentimiento de alegría, de vivencias positivas que también hemos perdido, ¿no? Al contrario, ¿no? Los testimonios que hemos recogido, lo que representa para ellos el río emocionalmente, pues es tristeza, es desolación, es asco, como dice una de las participantes, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco. Fíjate que normalmente, Eduardo, la nostalgia endulza el recuerdo, o sea, cuando una persona hace memoria de su vida, pues por un mecanismo probablemente de salud o de supervivencia, eliminamos pues aquellos momentos en los que, bueno, lo hemos pasado mal. Pero no pasa con los protagonistas de este documental y con cualquier toledano que haya vivido su infancia en el río. O sea, está, no sé si cabreado, pero por lo menos vamos a dejarlo en entristecido. No conseguimos, bueno, hay una huella ahí, una herida profunda, ¿no? Hombre, yo creo que precisamente por lo que dices, por lo que la nostalgia endulza, esos recuerdos son para ellos tan dulces que cuando lo comparan con la situación actual, les surge el enfado, les surge la indignación, el cabreo y la sensación de robo que tenemos todos los toledanos que hemos, si no conocido, como es mi caso,
al menos investigado y estudiado, y claro que es comprensible que, sumada a esa evocación de la nostalgia que siempre endulza el pasado, pues cuando comparas una foto con el estado actual o un recuerdo con el estado actual, pues surja esa sensación de angustia por la pérdida, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de un momento en la vida de Toledo y de España en el que, por ejemplo, económicamente no estábamos muy pujantes, no era un momento de gran alegría, pero el río se convertía en un elemento, como tú lo has dicho, sociológico, en un elemento también de economía que se movía, ¿no? Hay ámbitos que se tratan en el estudio que yo creo que son irrecuperables, no lo sé si me podéis eso, por ejemplo, el ámbito de lo económico. ¿El río puede generar una expectativa económica? Desde luego. Nosotros partimos de la base de que un medio ambiente bien conservado, un medio ambiente sano y por tanto un río en buen estado puede dar unas oportunidades sociales y económicas mucho mayores que si tenemos el río en el estado que está actualmente. Como todo, hace falta regularlo, hace falta que esas actividades económicas sean compatibles con la conservación, y esto va en base a la legislación que tenemos actualmente en vigor, ¿no? Hombre, yo recuerdo una de las grandes inversiones que se hizo en el río, que fueron las famosas riberas, que eso nunca, mejor dicho, quedó pasado por agua. A veces hay que pensar un poquito las inversiones, ¿no, Eduardo? Hombre, está claro que las obras que se hagan tienen que tener en cuenta que el río tiene fluctuaciones de caudal, muchas menos de las que debería tener, porque ahora mismo es un río tan hiperregulado que apenas fluctúa, pero aún así a veces cambia de dimensiones. Entonces las obras tienen que estar adaptadas para que cuando eso pase, pues no se dé por delante la inversión, ¿no? Pero que ese tipo de actuaciones, como decía Raúl, que puedan ser monetizadas, no me cabe duda de que eso es posible y que la ciudad puede y debe aprovechar también económicamente al río, porque siempre lo fue, un activo económico de primer orden y debe volver, claro que sí. Bueno, pues tenemos el mejor ingrediente para atraer la acción de la sociedad y de las administraciones, que puede haber un nicho económico, ¿no? Sí, pero bueno, es un nicho económico que muchas veces no es posible monetizar. O sea, hay una cuestión intangible en un río bien conservado que no se puede valorar numéricamente, ¿no? Pero desde luego hay que tener en cuenta la perspectiva de Toledo como ciudad turística, con un espacio bien conservado, con unas riberas bien conservadas, con un río en cuanto a la calidad de su agua en buenas condiciones, pues eso va a aportar, sobre todo desde el punto social y desde el punto ambiental, pero lo económico también va unido a estas dos perspectivas. Bien conservadas y accesibles, ¿no? Que siempre se dice que parece que el río va en contra de la accesibilidad de Toledo. Yo creo que no es así. No, tenemos en la ciudad zonas muy diversas con respecto a la relación entre la urbe y el Tajo. Pues la zona de Safont no puede ser más accesible, más llana, más amplia. Incluso la zona de Vega Baja. Otras zonas son más angostas, como es toda la zona del Valle, lógicamente, pero también con su encanto y con su atractivo. Imagínate lo que sería poder tomar algo en la casa del diamantista, por ejemplo. ¿A quién no le apetecería estar ahí un rato? Bueno, aquel primer proyecto de las riberas del Tajo que tenía 3 o 4 merenderos, kioscos, creo recordar, ¿no? Y lo que pasa, vinieron... Sí, bueno, se mezcla todo, entre que a la gente es normal y entendible que no le apetezca mucho tomar una cerveza viendo espuma que no sea la verdad cerveza, valga la broma. Pues lógicamente eso hace que no sea muy viable ese proyecto ni atractivo para ningún hostelero que quiera coger esa concesión, porque si huele mal o se ve sucio, pues no es un sitio muy agradable. Pero una vez que se consiguiera un estado de las aguas mucho mejor, estoy seguro de que ese tipo de instalaciones hoteleras y de ocio podrían ser súper atractivas. O sea, primero hay que recuperarlo medioambientalmente. Desde luego. Raúl. Desde ¿Y estamos luego. A tiempo? Desde luego, además lo decimos en el documental. ¿No está en la UBI? Está en la UBI, desde luego, pero hay enfermos que pero en la no está UBI terminal, ¿no? se recuperan. Lo que pasa es una cuestión de voluntad política
Es una cuestión de poner los medios suficientes para su recuperación y sabemos cuáles son los problemas que tiene el río Tajo. Son problemas que son solucionables perfectamente. Y de la solución de esos problemas tiene necesariamente que venir el buen estado del río. No lo decimos desde la Cátedra del Tajo, sino que además lo dice la legislación. Todos los ríos europeos deberían estar en el buen estado ecológico, el buen estado ambiental desde 2015. Estamos a 2024, llevamos 9 años de retraso en cuanto a los objetivos medioambientales que marca la Directiva Marco de Agua y la legislación española de aguas, y es una cuestión de que las administraciones públicas, todos los estamentos de las administraciones públicas, se pongan a cumplir con sus deberes para cumplir los objetivos medioambientales que tiene el río. ¿Y por qué no se hace? Es la pregunta que sale en todos los programas que dedicamos al río Tajo. Hombre, yo creo que hay que hacer mucho hincapié, un poco lo estaba indicando Raúl, en que el río Tajo es el río más anómalo que hay en Europa. Es el más anómalo. Por su contaminación, por el uso de su agua, la derivación mediante el trasvase, por su excesiva presencia de embalses en la parte, por ejemplo, extremeña. Es el único río de Europa que tiene una situación absolutamente anómala, transformada con respecto a su situación original. Y es una cosa que tenemos que recordar porque contraviene todas las directrices ambientales españolas, europeas e incluso mundiales ya establecidas, y por supuesto contraviene el sentido común de lo que estamos viendo todos en la actual situación del clima, ¿no? Entonces, si hacemos ver que esa anomalía es brutal, entenderá la sociedad en su conjunto, especialmente los gobernantes, que eso debe tener un punto final que ponga fin, valga la redundancia, a esa situación, porque no es sostenible, no tiene sentido y no deberíamos mantenerla ni un solo día más. ¿Pero qué más se puede hacer? O sea, tenemos la Cátedra del Tajo, que recoge también la investigación que desde hace años se viene realizando no solamente en la Universidad de Castilla-La Mancha, sino en otras universidades. Tenemos la movilización de la sociedad civil toledana, que sí que es verdad que ha salido en muchas ocasiones a la calle. Hace unos días visitaba yo por otra cuestión el archivo y bueno, salió esa manifestación, varias manifestaciones que hubo en Toledo contra el trasvase y en apoyo al río Tajo, desde el año 78 hasta nuestros días. Tenemos por lo menos la denuncia política por parte de las diferentes administraciones, o la promesa política, mejor dicho, en cuanto a la recuperación del Tajo. ¿Por qué no se hace? Bueno, es una cuestión de voluntad, como he dicho antes. Es muy caro. Es una cuestión económica. Es una cuestión económica, pero hasta cierto punto, bueno, es una cuestión económica, pero dinero hay. Hace falta invertir en el dinero, priorizar los objetivos medioambientales a otra serie de cuestiones en las que las administraciones públicas puedan gastarse el dinero. Uno de los problemas del río Tajo, la contaminación de sus aguas, la calidad del agua, está identificado cuáles son los principales problemas. Principalmente la insuficiente depuración de las aguas de Madrid, pero no solo las aguas de Madrid. Cuando los ciudadanos y ciudadanas pagamos nuestros impuestos, en relación al agua, estamos pagando que nos venga agua a nuestras casas, pero también estamos pagando la depuración de ese agua. Exactamente. Las depuradoras están obligadas a cumplir la autorización de vertido, establece una serie de condiciones en cuanto al agua que deben echar a los ríos, pero también en esas autorizaciones, o lo que dice la legislación, dice que esos vertidos tienen que estar en consonancia al cumplimiento del buen estado del río receptor. Eso no se está cumpliendo. Por tanto, técnicas en cuanto a depuración del agua existen. Son caras, pero existe dinero. La principal administración que gestiona la depuración o el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, que es el Canal de Isabel II, es una empresa que todos los años tiene beneficios millonarios. La Comunidad de Madrid prefiere derivar esos beneficios millonarios
pues a otras cuestiones en cuanto al presupuesto de la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que si es dinero que se obtiene de la gestión del ciclo del agua, tendrá que invertirse en cuanto a su depuración, mientras la depuración de las aguas no sea la adecuada. Otros problemas que tenemos en la cuenca del Tajo, pues esa falta de la dinámica fluvial, ¿no? Sobre todo originada por la falta de caudales en el río. Bueno, pues ahora mismo el río Tajo sigue siendo el único gran río que tenemos en la península ibérica que no tiene caudales ecológicos. Ahora nos los han derivado hasta 2027, pero según lo que nosotros estamos viendo es que esos caudales que denominan ecológicos no son realmente los ecológicos, ¿no? Entonces hace falta que haya una voluntad por la que las normativas que regulan la gestión del agua se adecúen también al funcionamiento natural del río y a la consecución de los objetivos medioambientales para conseguir el buen estado del río. Ojo que estamos, yo creo que cargando la mano en dos cuestiones que, bueno, de alguna manera ha aclarado el profesor Raúl Urquiaga. No vierte únicamente Madrid, no hay vertidos poco recomendables solamente en Madrid, también los tenemos en la provincia de Toledo e incluso en la ciudad de Toledo, y eso hay que decirlo y nos lo teníamos que hacer mirar, porque claro, no sirve señalar al del frente si tú también desde tu casa lo estás haciendo. Y puede parecer que todo el análisis es caro, es barato, cuesta mucho dinero, cuesta poco dinero. Estudios como este dicen que el río puede ser un elemento económico, de dinamizador económico. O sea, no es que esto me vaya a costar tanto, es que esta inversión tiene un reporte económico, tiene un feedback para la ciudad y para la ciudadanía que también se puede traducir en economía, que no es todo dinero, es algo más, ¿no, Eduardo? Hombre, está claro que si al final lo redujésemos todo a dinero, pues la vida sería un poco triste, ¿no? Hay cosas que no se deben medir en coste ni en beneficio, hay cosas que se deben pues medir por su implicación para lo que es la sociedad en su conjunto, con una perspectiva histórica, una perspectiva cultural, una perspectiva paisajística, y bueno, el río Tajo es todo eso. Entonces, un análisis solo económico, y especialmente cuando además entran actores económicos de fuera de la cuenca del Tajo, como podría ser el Levante español, que aprovecha, y eso sí monetizan económicamente ese bien que es el agua, sustrayendo a nosotros, no solo el agua, ojo, es que tenemos que hacer hincapié en que no, cuando nos sustraen ese agua, nos sustraen también el paisaje, nos sustraen la historia, nos sustraen el orgullo cívico, nos sustraen los oficios, nos sustraen la cultura, nos sustraen tantas y tantas cosas tan difíciles de medir económicamente que tenemos que hacer hincapié, por supuesto, en la parte económica, pero más, diría yo, en la parte emocional, en la parte cultural, en la parte paisajística, porque si no, nunca nos van a entender, porque ellos a lo económico siempre van a ganar, van a decir que somos la huerta de Europa, es que fíjate qué cantidad de empleo generamos, aunque sean cifras falsas, que todos sabemos que las falsean por completo. Si jugásemos sobre la batalla económica la tendríamos perdida. Nosotros tenemos que reivindicar, y yo creo que en ese sentido es muy importante este documental, pues la batalla cultural, la batalla simbólica, la batalla histórica, lo que es el Tajo, lo que ha sido, pero no para Toledo, para España. Que eso también es una cosa que me sorprende Patrimonio mucho. De todos, sí, claro. Sí. Es que es muy curioso porque tú vas a otras ciudades con río y dices, jolines, qué bonito lo han dejado. Mismamente, la vuelta que le pegaron en Talavera de la Reina. Talavera recuperó un río, Talavera volvió sus ojos al río y toda esa zona urbana que estaba en el río, que pues ganó enteros. O sea, la gente pasea por la ribera de Talavera y tampoco es que vaya muy pujante, pero bueno, por lo menos la ciudad ha vuelto a mirar al río. Y qué decir de otros proyectos que ha habido en Madrid-Río también es un ejemplo de río naturalizado, pero bueno, que también tiene su valía y ha recuperado. Y la gente que tenía allí pisos, eso sí que lo han visto económicamente, como sus
sus casas se han revalorizado. Pero es muy importante decir que eso que pedimos o que admiramos en otras ciudades, parece que aquí en Toledo, no sé si es que hay complejo, Eduardo, Raúl, o es que damos la batalla por perdida o qué. Bueno, hay que tener en cuenta que el peso que tiene Toledo en cuanto su influencia en cuanto a políticas que son de un ámbito nacional, ¿no? Pues Eduardo aludía al peso económico que puede tener la agricultura en el Levante español y bueno, pues desde los años 50, 60 se ha priorizado eso frente al desarrollo social o ambiental de Toledo. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, bueno, Toledo pesa lo que pesa políticamente, pero no por eso se deja de tener más derecho a tener un río en condiciones, un río ambientalmente sano, en los cuales poder desarrollar pues, las actividades sociales y ambientales que pueda desarrollar cualquier otra ciudad, ¿no? Pesa lo económico, ¿no? Pero si fuera posible medir en dinero cuánto cuestan esos baños que se daban estas personas en los años 50, 60, 70, esos paseos, esas vivencias, estaríamos hablando de cosas que son impagables con dinero o que tendrían un coste inmenso, ¿no? Entonces, nosotros estamos desde la Cátedra del Tajo, bueno, una de las cosas que tenemos pensada es poder de alguna forma valorar cuánto costaría eso, qué supondría para Toledo, para Castilla-La Mancha, para la cuenca del Tajo, recuperar todos esos usos ambientales, esos usos sociales, qué supondrían, qué valor tendrían de cara a la recuperación del río y de cara también a dar argumentos a por qué el río Tajo tiene que ser un río limpio, sano y socialmente disfrutable. ¿Y Europa no dice nada? ¿No podemos tirar de Europa? Eduardo. No, Europa ha dicho muchas cosas, Europa ha dictado leyes, directivas marco, reglamentaciones en principio y a priori de obligado cumplimiento, y ha dictado también alguna que otra sentencia, pero la transposición de todo eso a la política española y a la realidad estamos viendo que de momento no se cumple. Para mí, siempre lo he dicho, es nuestra gran y única esperanza ahora mismo, Europa, porque está claro que si dependiera de las políticas y las directrices españolas, nos ha ido muy mal siempre y nos seguirían yendo mal. Yo seguiría haciendo hincapié en esas directivas europeas, incluso más allá, algunas internacionales, y bueno, en eso pues también la cátedra están trabajando también jurídicamente y estoy seguro de que pronto tendrán novedades. Lo que no puede venir vía leyes o vía cumplimiento de las leyes, porque los elementos legislativos están, lo que hay que hacer es cumplirlos, puede venir por ejemplo, este proceso, este momento de sequía que estamos viviendo. Bueno, ahora mismo en la cuenca del Tajo no estamos en sequía, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues bueno, en otras cuencas españolas sí que se están viviendo momentos de sequía y de escasez, que son cosas distintas, ¿no? Porque ahora mismo hay territorios que no están en sequía, pero sí que están en escasez por un uso, por una explotación de los recursos hídricos más allá de donde se debería, ¿no? Y bueno, lo que sí que vemos es que, y además hay estudios por parte de la Universidad de Alicante que sí que lo demuestran, que el cambio climático, los efectos del cambio climático van a tener unos efectos en cuanto a lo que es la gestión de la cuenca del Tajo bastante importantes, sobre todo en cuanto a la explotación del trasvase Tajo Segura.
Por ejemplo, hay miembros de la Cátedra del Tajo que ya han estudiado que el fin del trasvase Tajo Segura, si no viene por disposiciones políticas, disposiciones legales, vendrá porque en la cabecera del Tajo no va a haber agua que trasvasar al final va a ser por la brava. Sí, los datos nos lo confirman, ¿no? Hemos visto que respecto al agua que había antiguamente a la que hay ahora, los recursos naturales, de los recursos hídricos naturales se han reducido un 50% ya en la cabecera del río Tajo. Las previsiones que estaban engrosadas y que estaban hechas de una forma bastante artificial en cuanto al agua disponible para trasvasar desde la cabecera del Tajo a Levante, jamás se ha llegado a cumplir. Siempre se ha trasvasado mucha menos agua de la que realmente se preveía para trasvasar. Y tristemente, pues el cambio climático va a ser un elemento fundamental en cuanto al final del trasvase Tajo Segura. Lo que pasa es que si no hay agua, no va a haber agua para nada, tampoco para el Tajo. No va a haber agua para trasvasar y tampoco va a haber agua para el Tajo. No, todo dependerá de hasta qué punto en el Levante español asuman que su agricultura no puede depender de un agua que está a cientos de kilómetros. En el momento que entiendan eso, primero en el momento en que España entienda que no puede poner la huerta de Europa en el sitio en el que menos llueve de Europa, probablemente, que es esta zona Murcia-Almería, pues ahí tendremos algo avanzado. Y cuando esa zona asuma que no puede depender del agua de cientos de kilómetros, que además en ese otro sitio también se necesita para usos de todo tipo y para unas cuestiones también, ¿no?, paisajísticas y culturales, pues tendremos avanzado lo segundo. Entonces, lo que tú dices, cuando no se pueda trasvasar, no habrá ni para uno ni para el otro. Yo tengo la esperanza de que cuando ellos asuman que no pueden regar con agua del Tajo, pues a lo mejor al Tajo se le deje, aunque sea menos agua por efecto del cambio climático, pero que toda esa agua pues se quede para que el río fluya y discurra como debe hacerlo de manera natural. ¿El profesor Urquega también ve esa posibilidad? Desde luego, desde luego. Hay que tener en cuenta el principio de unicidad de cuenca, ¿no? El agua que tenemos en una cuenca tiene que servir para satisfacer todos los usos que se establecen en esa cuenca, y así es como tiene que hacerse la gestión del agua en cada una de las cuencas, y es algo que por parte de las administraciones públicas tienen que entenderlo, y además así es como lo establece la Directiva Marco de Agua, que los trasvases intercuencas sean únicamente para cuestiones puntuales de satisfacción de demanda urbana en casos de una sequía extrema, pero no para, bueno, pues para satisfacer pues otro tipo de intereses económicos que están por encima de los objetivos ambientales y de satisfacción de las demandas de la propia cuenca. O sea, todo lo contrario a lo que se lleva haciendo. La semana pasada, me parece que era el 15 de febrero de 1957, se aprobaba el primer proyecto del trasvase Tajo Segura. La semana pasada cumplíamos, por tanto, años. Uy, se me ha enganchado el bol. Qué cosas más raras me pasan, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos y quería hacer dos preguntas. La primera de ellas, ¿en qué medida la implicación, y va para los dos, porque aunque Eduardo ya no está en la Fundación Solis, sí que tuvo que ver mucho en la constitución de esta cátedra, ¿en qué medida hay una repercusión en las empresas, independientemente de su área económica, a partir de la implicación en este tipo de proyectos que a priori poco tienen o nada tienen que ver con su actividad económica? Eduardo, ¿tú cómo lo ves? No, pues yo pienso desde el lado de la empresa. Ahora le pregunto a Raúl desde el lado de la universidad. Yo creo que la responsabilidad social empresarial está cada vez más en la mente de directivos de empresas de todos los sectores. En el caso de las empresas de la cuenca del Tajo, creo que también se ha mejorado mucho en los últimos años en esa concienciación y en esa derivación de sus beneficios a actividades sociales, por ejemplo, en este caso ambientales. Pues Solis es un excepcional ejemplo, pero hay otras que por suerte también se están sumando y que estoy seguro de que irán marcando el camino porque no queda otra. Y por supuesto que les viene bien a nivel marca y a nivel
reputación que a su vez se traducirá en beneficios. Y desde la universidad, digamos que se establecen canales de conexión entre el ámbito académico e investigador y la sociedad, ¿no? Sí, a nosotros de otra forma nos gustaría que hubiera un poco más de implicación, ¿no?, por parte de las empresas, tanto por la responsabilidad de cara al cuidado del medio ambiente, como también de cara a la promoción de actividades no solo científicas, sino también de otro tipo, culturales, sociales, en cuanto a la conservación, ¿no?, de los medios fluviales o del medio natural en general. Nosotros contamos con la ayuda de la Fundación Solis, que es nuestro principal financiador y casi único, y realmente pues es un ejemplo en cuanto a otras empresas locales del entorno del río Tajo, que bueno, pues les animamos a que que existen muchas posibilidades para ayudar a la mejora del río Tajo. Yo creo que eso es necesario destacar. La última pregunta, porque estamos ya terminando. Raúl, ese lugar en el entorno de la ciudad de Toledo en el que a ti se te caen los palos de sombrajo cuando ves el río. Bueno, pues... A Raúl le voy a dejar lo peor y a ti, Eduardo, lo mejor. Así que vete pensándolo. No sé cuál es peor, no sé cuál de las dos preguntas es la más difícil. Pues algunas zonas en las que todavía hay vertidos incontrolados, bueno, también controlados en el entorno de Toledo, pues quizás es un poco lo más llamativo y lo más triste, ¿no? De cómo es posible que en la ciudad que está soportando toda esa cantidad de vertidos que vienen de otra comunidad autónoma y que son el grueso del mal estado de la calidad del agua, pero aquí en Toledo y en la provincia pues se siga también descuidando esa calidad. ¿Y ese rinconcito, ese ápice de lo que el río Tajo fue, todavía para ti? Hombre, en la ciudad de Toledo es complicado, pero bueno, yo me quedo con la zona de la senda del Tajo, por ejemplo, debajo de Roca Tarpeya, donde por suerte tengo la suerte de trabajar todos los días en la Real Fundación, pues ahí se siguen viendo muchas aves, se sigue viendo un paisaje espectacular, bañado por el Tajo, bañado poco porque hay poca agua y bañado con un agua sucia, pero sigue siendo un lugar maravilloso que evoca pues lo que tendría que volver a ser y ojalá pues ese día llegue pronto. O sea que hay resquicio para el optimismo. En el caso de Eduardo siempre, en el caso de Raúl también. Desde luego, desde luego. Bueno, pues a mí me encanta que terminemos este programa así, porque muchas veces parece que nos dejamos bañar, inundar, ahogar por el pesimismo, porque esto siempre ha sido así, porque las cosas siempre han sido así. No hace tanto había un Tajo limpio, no hace tanto, estamos hablando de 50 años esta parte, y yo creo que, bueno, por lo menos hay que no solamente valorarlo, recordarlo, sino saber que se puede hacer, y eso es lo importante. Muchísimas gracias a los dos, Raúl, Eduardo, y a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.